Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo webinar de la Universidad Massa. Informamos que todas las actividades virtuales de extensión que se realizan están aprobadas bajo la resolución número 353/20. El rector de la Universidad Massa autoriza actividades de capacitación, difusión y cursos de extensión modalidad virtual. Les agradecemos a todos por acompañarnos en esta actividad de la Semana de la Salud 2020. La Semana de la Salud es una actividad de extensión conjunta entre las unidades académicas y áreas de la universidad relacionadas directamente con la salud, en el marco de la Universidad Promotora de Salud. El objetivo principal es desarrollar conocimiento de cuidado de la salud y promover estilos de vida saludable. En esta oportunidad, la temática que nos convoca es comunicar sobre el coronavirus, de Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, a cargo de Roxana Lopresti, licenciada en Comunicación Social, periodista y especialista en educación universitaria. Trabaja en los medios de Canal 9 desde 1995. Desde el 2014 se perfecciona para comunicar temas de salud. Todos los días tiene su espacio de salud en los noticieros de la mañana y del mediodía. Integra la red de periodistas científicos del país, tiene un programa de radio en LB10 referido a la salud y es docente universitaria desde hace 18 años. Para un mejor desarrollo de la actividad, le proponemos hacer preguntas en el chat para ser respondidas al finalizar la conferencia, y les solicitamos que, con el fin de una óptima transmisión, mantengan apagados sus micrófonos y cámaras durante todo el webinar. Ahora sí, le damos la bienvenida a la licenciada Roxana Lopresti. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí vamos a ver de compartir, ¿sí? A ver si se ve bien. Bueno, mientras tanto, les quiero preguntar a los que están participando, ¿qué es lo que ven ustedes cotidianamente en los medios de comunicación? ¿Qué es lo que observan? ¿Cómo se informa coronavirus en este caso? Muertos, recuperados, infectados. Es como el reporte, lo que uno tiene presente, el reporte diario de la cantidad de personas de fallecidos, de personas recuperadas y personas infectadas. Y después, bueno, las noticias sobre las diferentes medidas que van tomando los gobiernos respecto a las flexibilizaciones o apertura o cierre de actividades, ¿no? Acá Betty Barzola nos dice que vemos muchas estadísticas. Muchas estadísticas, eso es cierto. ¿Y cuáles son las sensaciones que ustedes observan cuando lo ven eso permanentemente en los medios de comunicación? Yo lo que creo, un poco, y un poco lo que escuchamos también de uno de la gente que tiene cercana, ¿no? Y que generalmente tiene contacto, es el hecho de que hay mucha gente que ya directamente dejó de escuchar por el tema de estadística. O sea, son números, y ya los números no representan por ahí el problema o por ahí el interés que generaba al principio. Bien. ¿Alguien más quiere decir algo más de lo que se ve cotidianamente en los noticieros, no solo locales, sino también nacionales, ¿no? Bueno, estoy intentando compartir la pantalla. Hay que darle tiempo, estoy como un poco ansiosa. Bien, ahí se ve, ahora tenés que elegir el PowerPoint. Bueno. Bueno, ¿cómo comunicar coronavirus? Lo importante de todo esto es valorizar el trabajo que realizan los periodistas científicos. No todos pueden comunicar sobre salud, ¿no? Eso lo hemos visto, lo que vemos cotidianamente en los medios de comunicación desde que comenzó la pandemia. ¿Qué hace el periodista científico? Ofrece una información confiable, de manera clara y responsable, para eso se ha capacitado durante tanto tiempo, y el papel del periodista se vuelve más importante. Estamos hablando de los periodistas científicos. Hay que encontrar un equilibrio difícil para informar
sin instigar al miedo, y eso es lo que nosotros vemos permanentemente desde que comenzó la pandemia en los distintos medios de comunicación. Vemos que periodistas políticos que se dedican a la política, periodistas que se dedican a la economía, están comunicando coronavirus, y la verdad que hay que tener mucho cuidado con respecto a la forma de comunicar. ¿Qué debemos tener en cuenta los periodistas? Tenemos que observar qué es lo que ocurre en la sociedad, qué es lo que pide la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Contar con información visual sobre la crisis, que esto es lo más importante, pero se debe demostrar de manera responsable. Y hay que hablar con la gente y comprender el estado de ánimo en el terreno. Sobre todo, bueno, cuando comenzó, ustedes vieron que desde que comenzamos la pandemia, el estado de ánimo de la gente ha cambiado en estos 200 días de cuarentena, y eso lo hemos visto permanentemente, y hemos pasado por distintas etapas, desde el encierro, la depresión, la angustia, conocer el contagio de gente conocida, qué es lo que me va a pasar, el miedo, sobre todo lo vemos permanentemente. Hay mucha información circulando y no toda es de calidad, por eso que hay que tener en cuenta qué es lo que informamos y sobre todo los medios masivos de comunicación. Y la proliferación de información por internet y por las redes sociales pueden engañar al público, y en esta etapa de pandemia, ustedes se habrán dado cuenta, nos ha jugado una mala pasada las redes sociales. No solo a los periodistas, sino también a los médicos, por sobre todas las cosas. Y también a los organismos oficiales, que son los que dan la información, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública o la Organización Mundial de la Salud. Bueno, no hay nada malo en transmitir el miedo e incertidumbre en una historia si ese estado de ánimo es el que impera en la sociedad. Por ejemplo, nosotros en el noticiero, yo trabajo en Canal 9, hicimos una comunicación telefónica a una mujer que se había recuperado de COVID, y ella hablaba de todo el miedo que le ocasionó cuando se enteró que se había contagiado de COVID, y además la incertidumbre que le ocasionó cuando los 13 miembros de su familia también se contagiaron. Por suerte, se fueron 13 a los hospitales y volvieron 13 a la casa, y eso tuvieron mucha suerte ellos. Entonces, allí se transmitió el miedo, pero también la incertidumbre y la esperanza de que si uno hace bien las cosas, no la puede pasar tan mal. Pero el miedo acá se habla desde la responsabilidad que debemos tener todos. Pero ahí es cuando debemos comunicar educando para que el ciudadano esté informado, porque la información responsable en este caso es fundamental. ¿Qué debemos hacer los periodistas en este caso, que es tan crucial? Informar y no analizar. La opinión y el análisis tienen un papel que cumplir, pero es demasiado pronto para comprender realmente las ramificaciones de este nuevo virus que aún lo investigan, y hay que ser prudentes. No sé si ustedes han observado en los distintos medios de comunicación que dicen, bueno, tenemos tal tratamiento y tenemos la solución, o las expectativas que se generan, por ejemplo, con la vacuna. Bueno, decimos, en noviembre, diciembre, octubre primero decían, octubre, noviembre y diciembre va a estar la vacuna. Estamos en octubre y todavía no sabemos nada de la vacuna. Ahora se está diciendo en el primer semestre del 2021. Hay que ser muy prudentes y muy cautos cuando se informa. Por eso que les digo que acá es muy importante el papel que cumplen los periodistas científicos, porque al estar permanentemente con la información científica, saben qué es lo que se puede llegar a informar y qué es lo que puede llegar a ocurrir con las expectativas que tiene la sociedad en este sentido. Otro de los temas también son los tratamientos, en donde lo que se está observando hoy por hoy, que los gobiernos están haciendo anuncios de tratamientos que los vamos a tener en octubre, noviembre, diciembre, y por el otro lado está la comunidad científica y la comunidad médica, en donde dicen, bueno, a ver, están haciendo el anuncio, pero hoy por hoy son todos ensayos y no hay nada concreto, porque como este virus es sumamente nuevo, entonces existe como
dos caminos diferentes. Lo que dicen las autoridades con respecto a los nuevos tratamientos y que se generan falsas expectativas, y por el otro lado, la comunidad científica. Tal es el caso del plasma, el plasma convaleciente. Tanta prensa que tuvo, también incentivado por las autoridades, ya sean provinciales o nacionales, y ahora sabemos que el plasma de paciente recuperado de COVID no ha dado los resultados que se esperaban, no es eficaz para aquella persona que tiene neumonía por sobre todas las cosas. Entonces, hay que ser muy prudentes en informar, y esto no solo por parte de los periodistas, sino también de las autoridades. Y si no, los periodistas, cuando ocurra esta situación, tenemos que tener el filtro y también investigar. A ver, si están anunciando un tratamiento que va a estar, por ejemplo, en noviembre, y tengo que llamar, tengo que ir a la fuente, a ver si verdaderamente ese tratamiento va a estar en noviembre o en diciembre para informarlo oportunamente y no generar falsas expectativas. Bueno, a ver, ¿qué es lo que no se debe hacer? Según el Wall Street Journal, en un artículo de opinión, esto cuando comenzó la pandemia, dice que califica a China como un verdadero enfermo de Asia por una publicación al comienzo de la pandemia, en donde se observaba, siempre lo veíamos al comienzo de la pandemia, China, que eran los que enfermaron al mundo. Entonces, lo que se produce con esto es una estigmatización. Era un artículo bastante racista y se especulaba sobre la caída económica del país debido a la enfermedad. Y hoy por hoy, cuando se pasó al otro lado la pandemia, lo vemos en lo cotidiano. Aquella persona que en un principio se contagiaba, se la estigmatizaba, y también era como algo racista lo que sucedía sin querer en la sociedad. Y se hablaba de la especulación económica, y vemos las consecuencias hoy por hoy que está dejando esta pandemia, en realidad la cuarentena como consecuencia de la pandemia. ¿Qué debemos tener en cuenta los periodistas? Y hay que tener mucho cuidado con los títulos, porque la gente generalmente solo se informa por los títulos y no entra al cuerpo de la noticia. Y también en los títulos que nosotros reflejamos en los medios televisivos, porque recuerden que la televisión, los noticieros, vendemos información. Más allá de que seamos periodistas, vendemos en el sentido de que se venden imágenes. Entonces también hay que ser muy cautos con las imágenes que nosotros mostramos por sobre todas las cosas. Y deben reflejar esas imágenes cuál es la situación actual y no ser sensacionalistas con respecto a las imágenes que uno transmite. ¿Qué debemos tener en cuenta también? No todas las cifras son precisas, son relativos, y eso lo vemos, ¿no? Los gobiernos han establecido, bueno, el gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires y también aquí en nuestra provincia, las cifras no son precisas porque se vienen cifras conociendo números de casos de 72 horas o de más días aún todavía. El otro día leí un artículo de una mujer que había muerto en mayo, al comienzo de la pandemia, y recién la registró el sistema a fines de agosto. Entonces, no todas las cifras son precisas y lo estamos viendo hoy por hoy en lo cotidiano. Los datos son una parte crítica de las coberturas, pero no siempre son confiables. Por ahí yo veo y hago un autoanálisis en el noticiero de la noche, sobre todo, llenamos de información estadísticas, mucha estadística, y la gente no entiende de esas cosas. Creo que allí, al hacer el mea culpa, debemos ir por otro lado, ¿no? No solamente mostrar esos números o en rojo, pintados en rojo, también eso asusta a la gente. Por suerte que hace un par de semanas se va bajando el tono de la forma de mostrar las cifras, pero hubo una época en donde comenzaron la mayor cantidad cuando se conocieron más casos aquí en la provincia, lo único que dábamos a conocer eran cifras, y esto hace que la gente le dé aún más miedo. Pero también yo me pregunto como periodista, es necesario, por un lado, mostrar las cifras para concientizar a la gente, y por el otro lado hay que ver de qué forma las muestro y cómo las cuento. Entonces, yo
como productora también de los noticieros, se me presenta esa disyuntiva, ¿no? ¿Cómo lo muestro es las estadísticas para no ocasionar miedo? ¿Y cómo hago para concientizar? Y ahí es la duda que siempre se genera, ¿no? Y donde se roza el tema también de la ética periodística, no ser sensacionalistas en este sentido. Las cifras de una pandemia o una enfermedad siempre van a ser exactas, bueno, les termino de leer entonces el Power, y son más imprecisas al principio y en el desarrollo. Hoy por hoy estamos en el desarrollo y son imprecisas. Los datos hay que transmitirlo de tal forma que la gente comprenda las limitaciones e incertidumbres detrás de esos números y tener en cuenta la infección que tiene un periodo de incubación de hasta 14 días, por lo tanto supone un retraso de los números, haciendo referencia a todo lo que les estaba diciendo con respecto a los números. Y también los números son importantes, y ahí, bueno, ahí me lo va a decir una doctora que vi que se unió, porque a partir de las cifras y de las estadísticas se puede saber hacia dónde vamos. Entonces, de acuerdo a los números, a los casos notificados que nosotros observamos, es que el gobierno ha tomado las distintas medidas de la cuarentena. Entonces, vemos qué tan importantes son las cifras, ¿no? Y ahí es la forma responsable de comunicar. Bueno, hay que evitar las expresiones racistas y estigmatizantes. En las epidemias mundiales tiene un historial de propagación de racismo y xenofobia, que eso lo vemos. ¿Se acuerdan al principio, aquí en Mendoza, un señor de las Heras que se había contagiado y tomó difusión hasta su nombre y los vecinos hasta intentaron quemarle la vivienda, ¿no? Ahora es porque es todo más común, ahora ya tenemos amigos, gente cercana que se ha contagiado, pero en un principio, ¿se acuerdan el caso 98? Bueno, que fue paradigmático el caso 98, fue un antes y un después de la pandemia aquí en nuestra provincia. Se lo estigmatizó muchísimo, y la mujer que yo les dije que había hecho la comunicación telefónica y que ella hablaba de la incertidumbre, que 13 de sus familiares se habían contagiado, es el caso 112, que es la mujer de la comerciante de Luz Uriaga. Su caso también fue estigmatizante porque fue uno de los primeros casos. Ella me contaba que no le fueron a comprar más a su negocio, que la gente fue muy mala en ese sentido. Entonces, esto es lo que se presenta. En esta pandemia estamos viendo muchas veces lo peor de muchas personas, y los medios de comunicación debemos ser cautos y no debemos amplificar esta situación. Y bueno, esto es lo que les digo, que los medios tenemos que tener cuidado de no alentar los estereotipos o promover inadvertidamente interpretaciones racistas cuando se cuentan historias y se muestran imágenes. En un principio nos costaba mucho contar historias, por esto que les digo, es más, hasta no podíamos decir hasta el nombre. Y ahora hay muchos funcionarios que cuando nosotros le hacemos las entrevistas, le preguntamos, bueno, usted al aire, ¿usted tuvo COVID? Sí, y te cuentan su historia. En un principio de la pandemia esto no sucedía, y ahora es como que ya no tiene nada de malo enfermarse de coronavirus. No estás la palabra como, bueno, infectados, estamos infectados, los que se contagian están infectados, pero se interpretaba como que nada, era como muy estigmatizante en ese sentido. Siempre hay que consultar a los expertos. Hay que concentrar los esfuerzos en responder las preguntas de la audiencia para no generar pánico, contar la enfermedad en forma didáctica y sencilla para que todos comprendan la información. Y aquí, bueno, los medios de comunicación tenemos que hacer educación, tenemos que hacer docencia con respecto a la forma de contar la enfermedad. Y también yo por ahí me pongo a pensar esto de las medidas preventivas. ¿Cuántas veces en los medios de comunicación hablamos de las medidas higiénicas, de las medidas preventivas, y cuando salimos a la calle vemos que la gente anda con el tapaboca a mitad de la cara, no se tapa la nariz? Entonces uno por ahí se pone a pensar y decís, ¿en qué falla mi comunicación?
cuesta tanto hacerlo entender, y eso que nosotros lo decimos un montón de veces mientras que podamos, decir, bueno, usar bien el tapaboca, tapando la nariz, la boca, el mentón, lavarse las manos, el distanciamiento social, un montón de situaciones que después cuando uno sale a la calle decís, pero ¿por qué no se comprende el mensaje? ¿Qué es lo que falla? Entonces, bueno, eso también es una reflexión que uno se hace como periodista. ¿Qué debemos tener en cuenta los periodistas? Tenemos que tener cuidado con la ansiedad y la primicia del último momento, porque en este caso no sirve. Acá no sirven las primicias, esto de querer sacar una información en cuanto, bueno, se murió tal persona por coronavirus. Acá no sirve, ¿no? Porque estamos hablando de personas, de vidas, y haciendo referencia a los números que recién estábamos hablando, nosotros lo damos en el noticiero, bueno, se murieron hoy 10 personas, pero lo que hay detrás de esas estadísticas, hay 10 familias que lo están pasando muy mal, que no son solamente los números, sino estamos hablando de gente que lo está pasando mal y que es muy triste la situación que se vive, más allá de esos números fríos que nosotros cotidianamente contamos, ¿no? Hasta que te toca. Entonces, bueno, también hay que ser muy cautos, digo, volviendo a lo de las estadísticas, y recordaba esto, que también uno tiene ese punto de reflexión y decir, bueno, hasta dónde contar las estadísticas y de qué forma contarlas. Bueno, esto de la inmediatez y de no chequear la información llevan a incentivar la ansiedad y la desorientación de las audiencias. Cuando las cosas se calmen, que esto no sabemos si va a ser en el primer semestre del 2021, que en algún momento se va a calmar, esto no significa que nosotros hayamos terminado con el tema de informar con respecto al COVID, porque también hay que tener en cuenta que pasan cosas después de una pandemia y deben ser contadas. Por ejemplo, historias de familias que se le fue un familiar, o por ejemplo, cómo sobrellevaron la pandemia. Recién escuchábamos a Laura, digo, cada caso es un mundo, cada familia es un mundo, la angustia que genera todo esto. Entonces, bueno, de alguna manera nosotros debemos reflejar esa realidad, pero no para ser sensacionalistas, sino que a partir de testimonios en primera persona, crear conciencia en la gente por sobre todas las cosas. Y ahora que se están abriendo más actividades y que se flexibiliza cada vez más, y estamos en un momento de pandemia que es importante. Mendoza es una de las provincias en donde tiene la mayor cantidad de casos. Entonces también se presenta esta dicotomía del gobierno que te abre cada vez más actividades, y estamos en lo peor de la pandemia. A ver, las actividades hay que abrirlas, la gente lo está pasando muy mal desde el punto de vista económico y también psicológico, psiquiátrico, pero por eso que digo que hay que ser conscientes en el cuidado personal, y nosotros los medios de comunicación tenemos que insistir en esto, porque si bien tenemos que convivir con el virus, en realidad lo que tenemos que hacer es dar batalla al virus. ¿Y cómo le damos batalla? Y cuidándonos, cuidando al otro, sobre todo con el uso del tapabocas, que esto es lo que nos va a prevenir. Y uno se plantea, bueno, estamos todos cansados, claro que estamos todos cansados, pero ¿cómo hacer para que llegue el mensaje? Lo que les decía recién. Y más en esta situación en donde llegan los días lindos, todos salimos más a la calle y no nos tenemos que relajar, porque las cifras son importantes aquí en nuestra provincia. Bueno, cuando pase todo esto, y también ahora, es necesario evaluar la forma en que los funcionarios políticos y de la salud manejan y manejaron la crisis en su momento. A ver, tenemos un Ginés González García, que en un principio hablaba de acá no va a llegar la pandemia.
y siempre minimizó la pandemia. Bueno, y ahora lo que les digo, que hace un día, 2 días atrás dijo que Argentina va a tener 2 tratamientos muy importantes y que van a ser de producción nacional. Consultando después con un científico, dice, es imposible que tengamos un tratamiento de estas características. Entonces, la responsabilidad del funcionario también es importante en el momento de comunicar. Porque, bueno, hay que tener en cuenta que hay que ser responsables con la información y además nosotros los periodistas reproducimos lo que dice el funcionario. Y después cuando consultás a la otra parte te dicen, no, pero esto es imposible que esto suceda. Y por ahí nosotros estamos como en el medio, ¿no? Y entonces decís, bueno, a ver, ¿le creo al funcionario o le creo al científico? Y bueno, se presenta también esta dicotomía. No es fácil el, el tratamiento que el periodista le da a los medios, a la comunicación que se nos brinda. A ver, estamos en una situación en donde tenemos que ser muy cautos para informar y también estamos en una situación comprometida, porque a nosotros nos ve mucha gente y nos cree, entonces tampoco tenemos que, dando información y después diciendo que esto no es real, después va a bajar nuestra credibilidad. Bueno, ¿cómo nos debemos informar? Nosotros debemos ir a las fuentes oficiales. Ministerio de Salud, que por ahí lo que les digo, que se manda cada zarzo al ministro, que no sabe si es una fuente confiable. La Organización Mundial de la Salud, bueno, también ha tenido varias situaciones erráticas, la Organización Mundial de la Salud. Pero bueno, es el organismo mundial en donde nos tenemos que basar como fuente de información. La Organización Panamericana de la Salud y también expertos en el tema, pero vos tenés un experto en el tema que te presenta una opinión sobre una situación y después el ministro de Salud te presenta una opinión distinta de la misma situación. Entonces, estamos en una disyuntiva. Bueno, y siempre debemos focalizarnos en estas medidas preventivas, lo que les decía, lavarse bien las manos, evitar el contacto con personas que tengan síntomas compatibles, limpiar las superficies con alcohol, ventilar los ambientes, estornudar en el codo. Siempre nosotros tenemos que reforzar esto, distanciamiento social, uso adecuado del tapabocas, evitar las reuniones con amigos y tener en cuenta que toda persona es un potencial transmisor de la enfermedad y es por eso que se tienen que cumplir estas medidas preventivas. El foco de la información siempre hay que recordar a la gente en forma permanente cuáles son los síntomas y concientizar con respecto a la enfermedad y hay que ser solidarios. Siempre hay que infundir esto a la gente, que hay que ser solidarios, hay que empatizar con el otro. Quedarse en la casa, llamar al médico, no automedicarse y también la consulta precoz, en este caso, es fundamental. Siempre hay que focalizarse en eso como para transmitir a la gente educación. Y el miedo es lo contrario a la información. Hay que transmitir al ciudadano tranquilidad y que se deben seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias e informarse permanentemente y también el foco de la información aquí es educar. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver acá de pregunta. Bueno, acá pregunta Agustina Mercedes, ¿cómo crees que se comunicará la salud en general luego de la pandemia? A ver, ¿cómo se comunicará la salud después de la pandemia? Y no sé, es como hacer futurología, porque además esto es tan cambiante, ¿no? Que la verdad hay que seguir informando y en forma responsable. Pero cómo será después, la verdad que es muy complicado saber qué es lo que va a pasar. No sabemos qué va a pasar mañana, por ejemplo. Siempre educando a la gente, ¿no? Siempre tenemos que ir focalizándonos en esto, educar. Comunicar en forma responsable. Y lo que les decía recién, no todos los periodistas pueden comunicar salud, porque nosotros por ahí tenemos el tacto, por ejemplo, que
a ver, salen científicos de todos lados. Y hay mucha gente que quiere cámara. Entonces, más o menos uno que está, como los periodistas políticos están en el ambiente de la política, los periodistas legislativos están en el ambiente de la legislatura, y así sucesivamente. Entonces, los periodistas científicos sabemos quién es quién dentro de la ciencia. Entonces, por ahí salen un neurólogo hablando de COVID, y vos decís, no podés hablar de COVID. El COVID lo tiene que hablar un infectólogo o un experto en este sentido, ¿sí? No cualquier especialista puede hablar de COVID. Entonces, bueno, también tenemos que pensar en esto, ¿no? Ser responsable de lo que se comunica y a quién entrevistar también. Sí, un poco también seguía con la pregunta y decía que si solo hablaremos de coronavirus hasta que el tema se apague, ¿no? Con esto yo creo que hace referencia a esto de que, bueno, ¿no? El tema a lo mejor fue perdiendo importancia, sigue estando en agenda, pero fue perdiendo la notoriedad o la importancia que le daba a la gente frente a tanta comunicación y por ahí a esto de las estadísticas que vos nos comentabas, que en muchos casos números que por ahí están lejos de la realidad, ¿no? Claro, bueno, nosotros en un comienzo arrancamos los noticieros y todo el noticiero era COVID. Ahora, por ejemplo, para que vean cómo la información se va priorizando otros temas, ahora, por ejemplo, arrancás con que los productores están cortando la Ruta 7. O qué va a pasar con la comunicación, con la educación. A ver, está relacionado con COVID, pero no hablas de la enfermedad, sino que las consecuencias que esto ha generado, ¿no? O a ver, el caso, un crimen. Entonces tiene prioridad el crimen en ese momento, porque encontraron el cuerpo de una persona que había sido secuestrada. Entonces el COVID pasa ya en un segundo plano, ¿me entienden? Esto va mutando permanentemente, porque así es la información. Seguramente cuando llegue la vacuna, vamos a hablar de la vacuna y después vamos a dejar de hablar del tema, ¿no? Digo, así es la información. La prioridad que tiene de acuerdo a la coyuntura. Bien, acá Paula Alonso pregunta, ¿qué opinás sobre lo que ocurre con que un día sale a la luz que existe un medicamento o tratamiento que supuestamente es efectivo y al día siguiente se dice que ya no funciona? ¿No se debería esperar un poco más antes de informar ese tipo de noticias? Bueno, por eso es a lo que iba. Por ejemplo, tenemos un ministro de salud que te va a decir que a fin de mes sale un tratamiento y después el científico te baja esa información y te dice, y esto no va a ser así, porque todavía no está la evidencia científica para que salga un tratamiento para curar. Entonces, es eso, ¿no? Uno le cree a la fuente, que en este caso es el ministro de salud, y después por otro lado le crea a otra fuente, que es el científico. Entonces, ¿y a quién le creo? Y yo le estaría creyendo entonces al científico, ¿no? A la comunidad médica que está con el tema. Y la verdad que nosotros estamos en un lugar en donde vos decís, bueno, me tengo que basar en las fuentes oficiales. Y estas dos son fuentes oficiales, no es una información que salga, por ejemplo, de una red social. El tema que por ahí vos decís, bueno, a ver, el plasma, todos decían, no, el plasma es nuestra salvación. Y después resulta que fue una desilusión en la investigación porque no era eficaz. Pasan estas cosas que vos decís, bueno, informo y después me retracto, porque este es un virus muy nuevo y lo estamos conociendo. Entonces, por ahí sale una información y por ahí sale otra información. ¿Se acuerdan que al principio hablaban del uso del tapabocas? La Organización Mundial de la Salud, organismo oficial, una fuente oficial de información, te decía, no hace falta el uso del tapaboca. Los chinos salían a la calle con el tapaboca. Y la Organización Mundial de la Salud, no hace falta. Y después, al mes, te decía, tienen que usar en forma obligatoria el tapabocas. Es lo que ha generado este virus cuando nosotros informamos, en donde las fuentes oficiales primero te dicen una cosa y después se desdicen. ¿Entienden? Entonces nosotros como periodistas, ¿qué tenemos que hacer? Y decir lo que está pasando. Primero que te dicen no usar el tapaboca y después te dicen que hay que usar el tapaboca y preguntarle a esa fuente, che, pero ¿qué pasó? Estamos confundiendo a la gente.
y nosotros somos los transmisores de esa confusión. Nosotros aportamos esa confusión. Lo que pasa es que ni siquiera ellos saben lo que pasa con este virus. Es prueba y error, ¿no? Es prueba y error permanentemente. Por eso, Paula decía, no hay que esperar un poco, y si te lo están informando, hay que comunicarlo. Pero después si se desdicen, también hay que comunicarlo. Y es esto que viene acompañado por este virus que se lo está conociendo. Entonces no hay una información que decís, bueno, voy por esta línea y después te tenés que correr a la otra línea porque no era así lo que veníamos informando, ¿me entienden? Esto es lo que está pasando. Y confunden a la gente, y también nosotros estamos confundidos, ¿eh? Decís, bueno, y se te presenta esa situación. ¿Y cómo lo digo ahora? Si primero me dijeron una cosa y después otra. Y bueno, ¿qué hay que hacer a eso directamente? No decirlo nosotros, sino ir a la fuente y que lo diga la fuente, no nosotros. Que la fuente se haga cargo de lo que dice y no nosotros. Siempre que queden la voz ellos y no quedamos pegados nosotros, sino que queden pegados ellos. Bien. Y Roxana, ¿qué opinás de que los medios en muchos casos exageran o le dan un tono demasiado sensacionalista al tema de la pandemia, del aislamiento? O sea, ¿vos creés que eso contribuye a que la gente tome conciencia, sobre todo ahora que estamos pasando por esta etapa del hartazgo social, ¿no? Del encierro y de todo, que se nota que hasta la gente se ha relajado mucho más, y por ahí, si bien toma muchas precauciones, también se da en casos donde pasa totalmente lo contrario, ¿no? Bueno, en un principio el rating de los noticieros fue muy bueno para nosotros, subió muchísimo, porque la gente se quería informar de coronavirus. Y hoy por hoy ya no nos ve, prefiere ver Netflix, porque es siempre lo mismo, es la misma información. Y no estoy de acuerdo obviamente, con muchos periodistas cómo cuentan la información. Por eso que les digo que acá cobra mucha importancia el periodista científico. Porque, por ejemplo, un periodista que hace política y te va a agrandar la situación y va a decir, no lo agrandes porque no es tan así la información. Tiene que tener un filtro el periodista. Y también los tonos que se utilizan, los tonos de voz que se utilizan para informar. Eso también es muy importante. Los tonos del sensacionalismo. Yo creo que, bueno, cada periodista se tiene que hacer cargo de cómo comunica. Si bien, bueno, hay detrás todo un medio de comunicación, pero cada periodista que se haga responsable. Y en este sentido tenemos que tener mucho respeto a la gente, porque más allá de los números, hay mucha gente que lo está pasando mal, no solo por la enfermedad, sino también desde el punto de vista económico. Y hay que ser muy prudentes, hay que controlar los tonos de la voz cuando informamos, y siempre informar educando, no al sensacionalismo, no poner estadísticas en rojo. Hay muchas situaciones que se presentan en los noticieros que yo no estoy de acuerdo, pese a que trabajo en ellos, en algunos. Pero bueno, por eso les digo que cada periodista se tiene que hacer responsable de cómo comunica en este sentido. Y si le tuvieras que dar, aparte de estos consejos que estás dando, ¿no?, en cuanto a la forma de comunicar, a un periodista que está estudiando, a un chico de los que está estudiando y quiere por ahí especializarse en el tema de lo que es comunicación de salud, ¿no? ¿Qué le recomendarías? Hay que estudiar. A ver, yo tengo, me voy a hacer autorreferencia, perdón. Yo tengo todas las mañanas un bloque de salud y yo todas las noches estudio lo que voy a decir. Consulto a fuentes, uno, bueno, se va haciendo cuando uno va
estudiando el tema, tiene fuentes médicas, científicas, y uno les va preguntando, uno va estudiando, es necesario capacitarse, es fundamental. Hoy por hoy tenemos mucho acceso a través de Internet, distintos cursos que hay, pero yo siempre les digo a mis alumnos, y Cami está ahí, y Agustina también, en su momento fue mi alumna, y también Paula. Nunca hay que ir en bolas, siempre hay que estudiar, hay que buscar todas las fuentes de información, buscar una fuente, buscar otra, qué es lo que me dicen, y ser muy responsables en lo que se dice, porque estamos hablando de salud, no estamos hablando de cualquier otra información, y acá requiere una responsabilidad extra. Lo que yo veo por ahí que la gente necesita de este espacio de salud, porque hay cosas que no se lo dicen los médicos, por ejemplo, la prevención en tal o cual enfermedad, qué es lo que tiene que hacer, a dónde tiene que recurrir. Falta información por parte del gobierno para orientar a la gente de cómo tiene que actuar en distintas situaciones. Y los medios de comunicación acá cumplen un papel importante. Creo que hoy por hoy el rol del periodista de salud está siendo importante y, bueno, y lo ha ponderado aún más esta enfermedad. Pero ¿qué es lo que tienen que hacer los chicos? Y estudiar, informarse, capacitarse permanentemente, y que les tiene que gustar también comunicar sobre este tema. Con todo, ¿no? Les tiene que gustar comunicar sobre el tema que van a desarrollar. Bien, Roxana. Hay una pregunta sobre la saturación de los que me pareció re buena, que no la alcancé a leer. La pregunta de Liliana, que dice: como persona ajena a los medios de comunicación, la saturación de información sobre este tema se ha polarizado el comportamiento de la sociedad. Por un lado, algunos se han obsesionado por él y otros ya no le dan importancia, ya no les interesa. Ambas actitudes son muy peligrosas. Sí, claro. Sí, es cierto que nosotros saturamos, por eso que nosotros tenemos reuniones de producción. Entonces decimos, bueno, a ver por dónde vamos. Y la gente ya está cansada del COVID. Por eso les digo que muchos nos cambian y ven, por ejemplo, Netflix. Eh, Existe una saturación y lo que se está viendo ahora, bueno, ponderar otros temas. No arrancar con COVID, salvo que sea necesario, ¿no? Obviamente, eso depende de la coyuntura. Y arrancar con otros temas. Arrancar con otros temas para no saturar a la gente. La gente está saturada, ya uno está saturado por la situación que estamos viviendo, no podemos tener nuestra vida, esta pandemia nos ha agobiado, y si tenés un medio de comunicación que permanentemente te habla del tema, y sí satura. Este, Uno como televidente le pasa eso, ¿no? Por eso que hay que comenzar ahora a tener equilibrios en lo que se dice. Y evidentemente hasta que no aparezca la vacuna, vamos a tener que comunicar esto, ¿no? Pero por eso hay que ser muy prudentes y buscar el equilibrio para comunicar ahora COVID, porque todos estamos cansados, estamos saturados, pero no hay que dejar de comunicar tampoco, porque hay que comunicar educando, ¿m? E informando también. Entonces, bueno, ahora vemos que se viene una segunda ola en Europa. Es lo que nos va a pasar a nosotros. Así que es como que el tema nunca termina, siempre va a estar, pero hay que encontrar la forma de comunicar para no saturar y bueno, y esto, que la gente no se canse y que no nos cambie, porque recuerden que lo que les decía recién, nosotros vendemos información, entonces ¿a quién se la vamos a vender si nos cambian? Entonces acá está la estrategia del medio de qué hacer, ¿no? Y es lo que se nos presenta cotidianamente a nosotros. Eh, ¿Cómo hacer para seguir con el tema y que la gente no nos cambie? Hay que buscar distintas estrategias, y esto es el día a día. Y que a veces la estrategia la usas un día, pero que para el otro día no te sirve. Es pensar permanentemente cómo hacer. Y bueno, es un desgaste bastante importante.
Pero bueno, para eso estamos, ¿no? Perfecto. Betty dice, bueno, por eso yo decía que tal vez hubiesen venido bien algunas estrategias para seguir estos meses. Yo Claro. creo que, claro, yo creo que también es un poco lo que vos decías, esto de que nadie esperaba de que fuera a durar tanto, ¿no? Es como que nosotros veníamos y todo inicialmente, hasta por ahí el pronóstico más pesimista decía en septiembre, volvía bastante a la normalidad, entre comillas, no todo, y vemos que estamos todavía esperando el pico, ¿no? O se está anunciando, se va trasladando el pico desde abril hasta este momento, ¿no? Porque también eso yo creo que es lo que la gente hizo que fuera perdiendo interés en esto, saturándose, porque siempre era el pico a fin de mes, y pasaron 7 meses y se fue corriendo el pico, y entonces empezó a descreer, o por ahí a saturarse de información que empezó a ver que le llegaba y que por ahí nunca se terminaba de confirmar. Claro, es así. Fue una saturación y es lo que está pasando ahora, estamos muy saturados. Por eso que ya nadie le presta atención a las medidas y era lo que les decía, en que estamos fallando en el mensaje, porque se abre todo, estamos en lo peor de la pandemia, porque estamos en lo peor y estamos muy relajados, entonces el mensaje no llega y tal vez no nos están viendo, por eso no llega. Así que bueno, sí, estamos los periodistas, los medios de comunicación en un momento crucial en donde se pone en juego nuestra credibilidad también. Pero lo que les digo, las fuentes de información muchas veces no nos estarían ayudando a aportar en esta credibilidad, porque si tenés un funcionario que primero te dice una cosa, que vos sos el portador de esa información, y después te dice otra, y vos sos el portador de esa información, y no maten al mensajero, maten al que dio el mensaje, ¿no? Entonces, bueno, acá no nos estarían ayudando tampoco nuestras fuentes confiables de información. Pero también, no es para justificar, pero también hay que saber que esto es el día a día y que se va conociendo todos los días algo nuevo del virus. Entonces, lo que antes daba resultado, ahora no. Entonces, bueno, es prueba y error con este virus. Entonces, primero te dicen una cosa, nosotros comunicamos esa cosa y después te dicen otra cosa y desmentís lo anterior y la gente no te cree, pero esto es así, ¿no? Es lo que está pasando hoy con esta situación que estamos viviendo de pandemia. Sí, por ahí yo creo que más por ahí de no creer es un desconcierto de la gente, porque obviamente no solamente de los periodistas, sino del que viene más arriba del periodismo, de las fuentes, de lo que vos nombrás, dan mensajes que desconciertan. Entonces la gente, yo Claro. creo que llega a pensar, bueno, en realidad nadie sabe exactamente qué va a pasar, cuándo va a terminar, entonces que yo siga escuchando qué se dice, ¿no? de la pandemia o de este virus, no va a ayudarme demasiado, porque todos los días se va contradiciendo, ¿no? Y yo creo que eso también ha contribuido a que la gente se harte de escuchar los mensajes que rodean a todo lo que tiene que ver con la pandemia. Claro, te dicen, bueno, ni ellos saben. Entonces es como que este, te desvaloran, ni ellos saben lo que están diciendo. Y la verdad que bueno, eso no es bueno tampoco. Pero es lo que está pasando, ¿no? Digo, es la realidad, lo cotidiano. Perfecto, Roxana. Bueno, no sé si hay una pregunta más que alguien la quiera hacer con el micrófono abierto. Desde ya, bueno, le damos las gracias por haberse sumado a la Semana de la Comunicación a Roxana. Bueno, espero Y que haya bueno, servido. sí, totalmente. La verdad que ha sido muy rico el contenido que nos has brindado. Y bueno, pasaremos a la instancia, bueno, de despedida, ¿no? Desde el Vicerrectorado de Investigación, Extensión y Vinculación y la Facultad de Ciencias Sociales de la Comunicación. Esperamos que el encuentro haya sido de su total interés. Les recordamos que podrán acceder a todas las actividades de la Semana de la Salud 2020 de forma gratuita, y les solicitamos que respondan a una breve encuesta que dejaremos en el chat.
Les agradecemos nuevamente a todos por estar presentes y los invitamos a participar de las próximas actividades. Dejo pegado la encuesta en el chat y bueno, nuevamente agradecerte, Roxana, por sumarte. No. Fernanda, si querés agregar algunas palabras. Sí, bueno, reiterar el agradecimiento a Roxana, y destacar que es una de las periodistas que se ha formado realmente. Ella hablaba esto de los periodistas que se deben formar en los temas que tienen a su cargo, ¿no? Como una columna de salud. Roxana se ha formado, ha recibido premios a nivel nacional en temas de salud. Así que es una voz autorizada en este sentido, en esta profesión y en estas temáticas. Así que bueno, agradecerte, Roxana, muchísimo, y bueno, y seguir disfrutando de esta Semana de la Salud que tiene al COVID como eje también, pues, obviamente, pero me parece que todos los profesionales están aportando muy buena información sobre las diferentes temáticas. Así que gracias, Bueno. Roxy. No, gracias a ustedes. Para mí es un honor, como siempre, estar en todo lo que hace la facultad. Y ahí está Martín también, no sé si Martín quiere cerrar. Un agradecimiento, Roxana, porque en realidad destaco que también estás presente en todas las actividades que realizamos. Así que realmente te aplaudo tu compromiso de estar siempre para acompañarnos. E impecable la puntualidad inglesa terminando las actividades. Gracias. Bueno, Y yo espero que agradezco también a Roxy, porque más allá de la facultad siempre está también atenta y colaborando y con re buena predisposición para por ahí otras cosas que se le piden que no tienen que ver básicamente con la facultad. Nos ayuda en los actos académicos, nos ha ayudado en los actos de la FAMU, en generalmente cada cosa que se le responde con muy buena onda y muy buena predisposición, y por supuesto la excelencia. Bueno, se les agradece. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Laura, se ve ahí como que se cortó. Bueno, yo les agradezco muchísimo a ustedes. Bueno, yo quiero mucho esta facultad, Fernanda lo sabe mucho, es mi casa, yo nací ahí. Y lo único que espero que se haya entendido todo lo que les quise transmitir, así que bueno, es lo que era mi intención, que haya sido una buena comunicación de COVID, ¿no? Así fue, así fue. Bueno. Muy interesante y bueno, muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos por sumarse y participar. Gracias. Chau, chau. Nos vemos. Bueno, chao, y Hasta luego. seguimos en las actividades. Chau, chau.